Jorge Porcel es analista Jorge. e inicia. Jaime. Uso, don Jaime, mire usted. Qué sopa. Don Jaime, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo Bueno, está? Jorge es el amigo el gordo de las gatitas. Usted se acuerda de... Sí, Primo por eso mío. sonreí. Pero ¿por Primo qué de las mío. gatitas? Mucha gente tal vez no se acuerda de ese personaje. ¿Eh? Bueno, tengo un ¿Quién es sobrino ese? que se llama Jorge Porcel. Era un argentino, un humorista gordito que siempre salía las gatitas con de estas Porcel. chicas exactamente hechas a mano. Ah, se llamaba Jorge, o se llama. Jorge. Bueno, pero usted es Primo mío, Jaime primo Porcel mío. y espero que Primo no le mío. gusten las gatitas. Mire, ¿Por qué 7:30. no? ¿Por qué ¿No no? él tiene su gatita? ¿Por qué Usted no? tiene Y no hay una más. gatita y no diga que le gustan las Soy gatitas. el único que Bueno, tiene una gatita. Eso. Y siempre mire una gatita. Hola, mi amor. Ajá. 7:39. Lo El digo hombre se como- puso... Mira, el hombre se puso rectecito. Lo digo y cambió todo. como un triste gatito. Sí. Mire, triste gatito, Jaime Porcel, arranca la mañana, 6 de mayo. Usted estuvo a lo largo de toda esta contienda política poniendo en perspectiva muchos puntos que salieron a relucir en esos resultados del día de ayer. Yo siempre le doy el crédito a las personas cuando aciertan en algunas cosas y en algunas usted acertó, ¿no? El endoso de los votos del señor Ricardo Martinelli, que muchos decían que el señor José Raúl Mulino no los iba a poder mantener, y el atraer nuevos votos también en el señor José Raúl Mulino. Vamos a arrancar por ahí resultados de las presidenciales y la victoria de José Raúl Mulino de Realizando Metas y del partido Alianza. Bueno, la victoria de José Raúl Mulino estaba prácticamente como crónica de una muerte anunciada, salvo por algunos candidatos que querían convencerse ellos mismos de que el PRD tenía un voto duro, que los panameñistas salen debajo de las piedras, etcétera, etcétera, ¿no? O que la juventud se iba a volcar de tal forma, por ejemplo, con el candidato Lombana, cosa que sucedió, pero que no fue suficiente como para que rebasaran los 33 puntos, 24 puntos que logra el candidato José Raúl Mulino, gracias, entre otras cosas, y eso es una buena discusión, al endoso de Ricardo Martinelli, en el cual yo siempre me mantuve como observador. No dije, eso va, es más, siempre dije, ¿será esto posible? Esto nunca se ha visto en la realidad nacional. Mencioné cuando Mayín intentó endosar a Alberto Vallarino. Sin embargo, política está llena de novedades. Se dice que de sorpresas, más no de sorprendidos, ¿verdad? Ahora, aquí hay espacio para sorprendidos realmente, porque, mire, veía las cifras del señor Ricardo Martinelli cuando ganó, y evidentemente hay un piso allí, y uno sigue la línea histórica de las cifras de Ricardo Martinelli, y el señor Mulino rebasó. O sea, está el capital político de Ricardo Martinelli evidentemente allí, pero rebasó en votos lo que se tenía. Esto es aporte de Mulino, es aporte de la circunstancia política, se le victimizó. ¿Cómo lo analiza usted? Yo te voy a decir, el peor pronosticador que hay de las elecciones, del comportamiento electoral, es el comportamiento anterior. Si tú te pones a ver, por ejemplo, el PRD es típico, arranca en un momento con Martín, tiene 47, luego después va a caer a 20 y tanto, a 28 con Balbina, luego después va otra vez a quedar bajo, 27 con Navarro. O sea, es una especie como de una montaña rusa. Electrocardiograma. ¿Me explico? Sube y baja. El caudal de votos anterior no sirve, ni tampoco los inscritos, como nos damos cuenta, para poder pronosticar lo que va a suceder en la elección Y eso corriente. se puede ver con el PRD, con la cantidad de inscritos, y José Gabriel Carrizo sacó 128.189 votos. Cuando hay 650.000 y más inscritos en el PRD. Ahora, le hago dos preguntas, porque Pero quiero... me termina eso del aporte del capital político de Mulino versus el capital, el grueso del capital que le aportó el señor Martinelli. ¿Qué circunstancias llevaron a esto? Yo digo que eso es un buen debate. Yo digo que es un buen debate. Por supuesto, recordemos que cuando Mulino estaba en los primeros meses de febrero, por allá, que lo postulan, sin embargo, la gente no sabía que iba a ser el fin del drama Ricardo Martinelli, contaba con apenas 5 o 6%. Cuando Ricardo señala y dice, hey, este es el elegido, inmediatamente arranca una espiral ascendente que no paró
Él siguió subiendo y cada nueva encuesta acumulaba 3, 4 puntos. O sea, por supuesto que en José Raúl, que es un político que viene de la época cuando juntos luchábamos contra Noriega, el civilismo. Yo era PD, él era fue el vicepresidente, y cuando exilan a Roberto Brenes queda de presidente. Él tiene todo, luego después es viceministro con Endara, luego después sube a ministro con Martinelli. Decir, o sea, él tiene, para terminar, Susan, perdone, yo, querida. Dele, pero vamos porque se nos va el tiempo. Gatita Susan. ¿Qué sucede? Él tiene sus propios méritos, y sobre todo el propio mérito que le ve Ricardo Martinelli es la lealtad. En resumen, entendiendo su respuesta, dígame. Endosó los votos de Ricardo Martinelli, pero también tuvo la oportunidad de endosar más, superando la base que ya le había dejado el expresidente Ricardo Martinelli. ¿Es así? Él tuvo su propia personalidad y su propia trayectoria, resultó ser una especie como de capital inicial. Ok. ¿Me explico? Porque vamos a suponer que el endosado hubiera sido Camacho Castro. Claro. Que tenía todos los méritos también. O sea, seguramente... Inició como un capital y creció. Exactamente. Okay. Ahí hay un detallito, disculpe. Probablemente, y eso lo quiero poner sobre la mesa porque, y usted maneja mejor estos temas que yo, por eso se lo pongo. Cuando se da en Panamá la elección, por lo general el votante busca un elemento diferenciador. Y si usted se fija en la administración actual y el talante del presidente, y usted pone el del presidente electo, están en antípodas. Uno está en un polo y el otro está en el otro. Ese elemento diferenciador podría haber sido el que captó ese diferencial de votos añadidos al capital inicial de señor Martinelli. Recordemos cuando, por ejemplo, cuando Endara era un presidente, tú sabes, muy coqueto, muy sonriente, y luego se planteó a un Valladares que era el hombre fuerte, el toro, aquel, ¿no? Sí. Parte del caudal que agarra, que logra traer José Raúl es precisamente por un gobierno que le hace un ambiente como de indeciso, como a veces le llamaban el fantasma, sus aliados del CONEM le llamaron así. ¿Me explico? Ahora llega un José Raúl Mulino cuyo imagen de autoritario se cambia hacia carácter. Hacia un hombre que conmigo no va a suceder estas cosas, que conmigo no va a haber cierre. O sea que sí, la respuesta a tu posibilidad de antípoda es totalmente cierta, esa hipótesis en este caso. José Raúl Mulino, 34.36%, 757.657 votos. Le sigue el señor Lombana con un 24.90%, 549.147 votos. Voy a llegar hasta el cuarto. Martín Torrijos con 16.2%, 353.280. Rómulo Rux, 11.24%, 247.906. Dos preguntas. Sí. ¿Las encuestas en esta oportunidad acertaron o no? A diferencia de la campaña anterior, señor Porcel. Bueno. Y la segunda, la diferencia en las pasadas elecciones entre Laurentino Cortizo y Rómulo Rux fue de unos 1.700 y tantos votos, pero la diferencia entre los votos del señor José Raúl Mulino y el señor Lombana está casi por los 200.000 votos. Esa diferencia en la que obviamente gana versus el señor Lombana, a pesar de no haber ido a debates, a pesar de ser un candidato que mediáticamente no estuvo en entrevistas, estratégicamente se le cuidó mucho la imagen al candidato. Los ataques también que obviamente recibió, primero por el tema de la inhabilitación, luego las denuncias que se hicieron de la mancuerna RM-PRD. O sea, esa diferencia de casi 200.000 votos obedece a qué. Pero primero, encuestas y esta segunda pregunta. Ok, encuestas. Las encuestas, dos casas, Doxa y Sid Gallup, estuvieron muy cerca del 33, 34%. ¿Cuál es la otra parte de Sid Gallup? Sid Gallup y Doxa. Doxa, Panamá. Okay. Oye, Doxa es una empresa internacional, multinacional, que tiene una sede aquí en Panamá.
estuvieron muy cerca ambas del resultado final del caudal de votos que iba a tomar el presidente actual electo, Citgalo, José ¿dónde se Raúl publicaba? Epasa, básicamente, Ok, y en ¿Y redes. Doxa? Doxa, bueno, en diferentes medios era patrocinada por el grupo mediático donde está Edwin Cabrera, que creo que se llama, bueno, Arosemena Cabrera, Cabrera, ¿verdad? Que además cogía también algunos medios, a veces publicaban La Estrella, etcétera, ¿no? Pero no tenía oficialmente un medio detrás de ella, salvo este pequeño, que es un medio radial básicamente, ¿no? Pero sí estuvieron ambos muy cerca. Donde no hubo exactitud fue en el segundo lugar. ¿Por qué? Bueno, yo digo lo siguiente, los que tienen la obligación de acertar el resultado del Tribunal Electoral, no el encuestador. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el encuestador trabaja con errores muestrales. Además, estábamos trabajando con un nivel de indecisos cerca del 12%. O sea, esos indecisos empiezan a moverse a último momento. Y en vez de irse hacia la figura que estaba liderando en ese momento, decidieron repartirse, entre otros, en mejor cantidad, hacia un Lombana, que se veía como el candidato independiente, que venía con una aureola simpática, de que venía pues de hacer un pequeño movimiento que ha migrado hacia la partidocracia. ¿No? Eso explica la diferencia que hubo, por ejemplo, la tendencia que hubo o la diferencia que hubo entre las encuestas y el resultado final. Pero todas las encuestas, valga decir, ¿no? De Marketing Group, valga decir, cuál otra más que se me escapa por ahí, estaban dando como ganador a quien finalmente termina endosándose el triunfo, que es José Raúl Mulino. El tema de las campañas que menciona Susan, la segunda parte de la pregunta, yo creo que es importante, porque de alguna manera, hombre, el propio Tribunal Electoral aceptó que Meta no suspendió campañas sucias que estaban en las redes. Se convirtieron en un boomerang, le añado yo a lo que le dijo Susan. Mira, yo te voy a decir, número uno, ¿qué dice el librito con respecto al líder? El librito dice, el líder se sitúa encima del bien y el mal. El líder no se muestra vulnerable ante los ataques. Evita, además, ir a debates por dos situaciones. Número uno, lo único que tiene que perder es el liderazgo. ¿Me explico? Y número dos, al líder no le gusta comprometerse, el líder no le gusta decir yo voy a hacer, porque luego después los electores le van a decir, como le han dicho a todos los presidentes anteriores, oye, aquí está tu librito, tú dijiste que ibas a hacer esto, ¿y qué pasó? ¿Dónde está? Sin embargo, él sí ha admitido compromisos con respecto al agua, con respecto al tren Panamá a David, a la ciudad universitaria y un par de cosas más, pero no así, por ejemplo, la larga lista que tú puedes encontrar en una propuesta como la de Rux Blandón, por ejemplo, ¿no? Claro. El no haber asistido a los debates, preguntas claves que le hice, que mucha gente ayer hablaba, ¿no? Su estrategia fue precisamente cuidar mucho su imagen. Segundo, el tema de ese proceso tan angustiante para el elector, si corría o no corría, ¿no? Obviamente hay propuestas interesantes dentro de la campaña del señor José Raúl Mulino que fueron presentadas en su momento por Ricardo Martinelli, el tren, el oncológico, la universidad. La ciudad ¿no? universitaria. Entonces, ¿qué cosas pudieron lograr esa diferencia de casi 200.000 votos? Y le hago énfasis en esto porque la diferencia de la campaña anterior fue por un número más reducido. Entonces, ¿qué tomó aquí peso? Las propuestas, la victimización por todas las campañas sucias y la postura quizás que a veces algunos tomamos, ignoro todos esos comentarios, estoy enfocado y estoy centrado en cómo hace el deportista, en mi proyecto, en mi meta, en lo que es y no me voy a distraer con lo que está alrededor. Bueno, déjeme decirle, Susan, que la campaña de José Raúl Mulino decidió no responder a la gran mayoría de ataques, por ejemplo, el famoso pacto MUCA, Mulino-Carrizo, ¿no? Que donde se le fue pues el caballito de batalla de algunos de los contrincantes que él enfrentaba. La campaña negativa responde a la guerra como arte. A la guerra como arte. ¿Eso qué quiere decir?
quiere decir saber a quién atacar, cuándo, dónde y cómo atacarlo. Si probablemente el candidato más cuestionador aquí, que incluso el primer debate dice todos los que están aquí son corruptos o apoyan a corruptos, que fue el candidato Ricardo Lombana, no logra rebasar a Mulino por 9 puntos. Sin embargo, crece. Por otro lado, aquí en este programa conocido y escuchado de radiografía, yo varias veces afirmé que los debates no mueven lo que ustedes mismos han llamado la aguja electoral, no mueven. Y eso no es ninguna novedad, nunca la han movido, nunca, desde la época de Valladares, donde se inauguraron, ni en los Estados Unidos tampoco, no lo mueven. Sin embargo, si es una oportunidad para aquellos que saben debatir, le hace el depuesto por voluntad propia Melitón Arrocha, ¿no? Saben utilizarlo y utilizan precisamente los debates, por ejemplo, para cumplir un atributo importante, condición de la elección, que es darse a conocer. Y estaríamos de acuerdo de que siempre Arrocha apareció muy bien presentado, muy bien preparado, con algunas frases que sacaba chispeantes, que no eran de laboratorio, que sonaban ahí, que las inventaba él mismo, ¿no? O sea, los debates aportan, pero no mueven la aguja electoral. Ahora, hay un punto que quisiera traer al hoy y hacia adelante, hacia el futuro. Hemos atravesado momentos muy crispados, socialmente hablando. Decía al principio, una situación económica difícil, una campaña electoral donde nadie le pudo poner un alto a las campañas sucias. Y eso, mire que recalco en ese aspecto, porque, mire, las campañas negativas son aceptables, porque usted habla de las debilidades, errores o contradicciones que puede tener su opositor, y eso es una campaña negativa. Pero una campaña sucia, cuando usted se mete en cosas que, bueno, usted miente rampantemente, eso es una campaña sucia. Y no hubo quien detuviera las campañas sucias. Y todos esos elementos crean un ambiente que no necesariamente es el mejor. Hablemos de que no es el mejor ambiente laboral, por poner uno, o el mejor ambiente de familia. Y Panamá necesita, decía yo, tomarse un respiro, una especie de pausa para ver hacia dónde seguimos y esa pausa concedérsela a la nueva administración para que pueda caminar. Veo en redes sociales que hay personas que no asimilan, están como en negación o como si la campaña siguiera y todavía enviando mensajes de esas campañas sucias. En ese sentido, ¿qué le dice usted al país? ¿Qué necesitamos? ¿Qué camino debemos tomar? No estoy hablando de que haya una luna de miel, como se dice, de 100 días, pero necesitamos como país de verdad tomar un respiro porque, oiga, usted se mete a las redes sociales y es una miasma, una pus que hay ahí que está suporando y eso no le hace bien al país. Lo necesita. ¿Qué le recomienda usted a la opinión pública respecto a este giro que se ha dado? Amigo Hugo, ¿qué es más realista? Solicitarle a una opinión pública que vive inmersa en esa cultura que usted describe como falta de tolerancia, que usted llama como miasma, o decirle al presidente electo y el resto de las autoridades: estamos afrontando un país con una credibilidad erosionada, con una esperanza en decadencia. Necesitamos ver acciones que resuelvan los principales problemas que se ha debatido durante estos 2 meses y algo de campaña. Yo creo que lo que podemos hacer realmente es advertir a los que vienen. La situación no está fácil. No. El ambiente social está crispado. La gente está cansada, que hay intolerancia. Sí. Señor presidente electo, configure ese gabinete que usted llama de concordia, de paz social. Dé muestras de su capacidad precisamente negociadora, abra el compás, escuche a la gente, escuche a este Panamá,
a este Panamá intolerante, esta miasma, escúchela. Bueno, y es parte de lo responda que a creo ella. que hemos escuchado en las participaciones de José Raúl Mulino hasta ahora. Tuvo la llamada con el señor Rómulo Rux, tuvo la llamada con el señor José Gabriel Carrizo, y habló de los primeros días de su gobierno, tener sentados ahí a los líderes de la oposición para trabajar en conjunto. Ahora, dentro de todo este gran proceso, tiene un gran reto. Asamblea Nacional, que va a tener mayoría de diputados por la libre postulación, donde el PRD, si no estoy equivocada, tiene como 10 candidatos, el Partido Panameñista, si no conté mal, son 4, el Molirena 1, Realizando Meta sacó como 2 o 3. Aquí entra mucho el auténtico liderazgo en este momento. El poder manejarme con todas las bases, a pesar de que no tengo mayoría en la Asamblea, de que saqué un 34.42%, un porcentaje un poquito más alto que el que sacó Laurentino Cortizo en las pasadas elecciones. Ese estilo de liderazgo, ¿no? En este momento, por parte del señor Mulino, más allá del tema de conciliación y muchas cosas, ¿hacia dónde debe dirigirse? Y la segunda pregunta que le metería allí, el reto de los partidos políticos, Partido Panameñista y Partido PRD, que sufrieron un tremendo, no sé si nocao, el día de ayer. Usted, cuando se refiere a las declaraciones de Mulino, a mí me llama la atención, número uno, que no veo aquí a quien se declara el líder opositor, acercándose a Mulino. ¿Usted sabe quién se declara el líder opositor? En 2019 se declaró Rómulo Rux, que luego después el liderazgo se lo toma Saúl Méndez en el 2022 y 2023. ¿Me explico? No veo a Rux ahora declarándose el líder opositor. El que vi fue a Lombana. Lo dijo ayer. No lo veo, lo repitió 3 veces. Sí, lo dijo ayer. Y no lo veo ahora mismo extendiendo ese puente que hizo Rux y que extendió el propio Gaby Carrizo, ¿no? Otra fuerza que compitió, que no la vi tampoco extendiendo puentes, sino al contrario, la vi advirtiendo que vienen tiempos muy difíciles, que seguro que los van a reprimir, fue a la profesora Gordón y al profesor Richard Morales, que también en su discurso mostraron advertencias, digamos así, y que no lo veo, que son 2 fuerzas importantes, ¿no?, acercándose a Mulino. Sin embargo, Mulino habló también de que él iba a acercar fuerzas que tuvieran representación en la Asamblea, ¿no?, buscando generar pues un consenso en sus posibilidades de gobernabilidad. Entonces también hay que ir leyendo, y que hay que ir leyendo con quién se está hablando cuando él dice, esto no va a ser una repartidera de puestos. ¿Me explico? Pero bueno, ¿qué va a proponer sobre la mesa? Ese acercamiento con el músculo que hay en la Asamblea es bastante interesante, porque Moca a la postre tiene, o sea, el líder opositor, que se declaró líder opositor, tiene en la Asamblea un músculo de 4 escaños, que cuentan, son importantes. Pero me fijaba en los que de alguna forma ya han cohabitado con RM, que son los diputados de Cambio Democrático, y hay nombres interesantes, porque son figuras que ya han tenido una relación con el ala que representa el presidente electo, entre ellos Manuel Cohen, Tito Afú, o sea, ese acercamiento con ese acercamiento no creo que esté tan difícil. Ahí hay algo de un camino ya andado, y ahí hay 8 votos, es decir, si usted suma la bancada del partido Realizando Metas, que son 13 hasta este momento, más alianza, 2 de alianza, van 15, y la posibilidad de esa bancada de Cambio Democrático, oiga, estamos hablando ya de 23 escaños, porque no hay mayoría absoluta. Y el presidente ha dicho en campaña que él no va a usar el recurso de la chequera, esa no es su forma. Así que lo que podríamos esperar, si cumple con su palabra, sería un escenario de negociación, de acercamiento. Ahí queda entonces, para dejar las cifras claras, 12 PRD, 2 Partido Popular, 1 Molirena, Panameñistas 8, que también algunos en ese grupo de alguna forma también han sido cercanos a
Popi Varela es un hombre que es muy... El matraqueador, le decían en su momento, es un hombre que sabe negociar. Pero en fin, ya veremos qué pasa, porque el músculo de la Asamblea es necesario. Por lo pronto, dejamos el mapa así. Muchísimas gracias, don Jaime. Reitero, Jaime Porcel. Jaime Porcel. Hey. Mientras tanto, todavía dentro de las juntas comunales aparentemente también hay un tsunami por la libre postulación de varias juntas comunales que eran ocupadas por figuras como Ricky Domínguez del panameñismo. Se habla también de ahorita mismo que hay temas en la de Tocumen con el señor José Muñoz. Sí, ese es un tema. Allá donde Muñoz es un tema. Hay muchas situaciones que vale la pena analizar. Señor Porcel, que tenga una semana maravillosa. Que le vaya bien. Cuídese mucho.